partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como de costumbre, todos los lunes a esta hora, en su espacio global, la voz de la diáspora en Buen Provecho, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana y el programa pionero en Venezuela que intenta vincular a la diáspora con el país y al país con su diáspora, que intenta vincular a los venezolanos en lo que denominamos la nueva geografía. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro invitado de lujo, nos gustaría hacer el servicio público al que estamos acostumbrados porque hay una situación terrible en el país, hay un problema de salud, hay un problema de escasez de recursos para la mayoría de la población. No los que comen los bodegones, no los que van a lavar dinero a los casinos, sino para la mayoría de la población. Estamos hablando de la profesora Nelly Arenas del CENDE, que necesita recursos, ya cubrió una primera fase, pero necesita recursos. Luis Manuel Esculpi, quien fuera diputado, que necesita apoyo. La hija de Eduardo Zapene, que está en una situación también requiriendo recursos. Alexander Luzardo. La verdad que, por favor, prestenle atención a esto, a ver cómo puede apoyar uno, aunque sea con un dolarcito, un bolivarito, un eurito, porque todo ello suma. Hoy tengo que transmitirles una muy triste noticia, el fallecimiento de Alejandro Arrati el día de ayer. Alejandro comenzó la política muy joven, comenzó niño casi, y aparece como parte de ese esfuerzo de la juventud venezolana y aparece como miembro de esa gran equipo que construyó el Día de la Juventud hace ya un tiempo. Es un demócrata a toda prueba. Su norte fue la democracia, su norte fue mejorar las condiciones del país. Estuvo en la creación de la Comisión Venezolana para el Mejoramiento de la Productividad y la Calidad y, en fin, productividad. Luego en la Oficina Central de Personal, dando un ejemplo de gestión del servicio público, y además por primera vez con un censo serio del personal con el que disponía el país en su sector público, además acompañado de un equipo humano como Josefa Quesada, digamos que fue un ejemplo de gestión. Y termina estudiando, analizando durante varios años el tema de la transición a la democracia, y que lo presenta en este libro. Los invito de verdad, porque es un tema urgente, es un tema que nos preocupa a todos. Transiciones a la democracia, analizando los casos de España, Checoslovaquia, Chile y Venezuela. Tiene otros más, porque al final, para poder editar un libro que no fuese demasiado grande y que cumpliese su objetivo, se decidió él cortar. Entonces cierra su ciclo con el tema de la democracia. Dios lo tenga en su gloria, porque de verdad que es un amigo fiel, solidario, un demócrata a toda prueba y un compadre que deja heridas profundas en el alma esta pérdida. Pero estamos entre sociólogos. Alejandro, sociólogo, él impulsó la creación de la red democrática universitaria de profesores, y ahora tenemos aquí a otro que anda por ahí en el mundo también promoviendo democracia. Se llama Tulio Hernández. Todo el mundo lo conoce. Tulio es
sociólogo, Tulio es experto en comunicación y cultura, pero también Tulio vive un exilio en Colombia. Estuvimos hace unos días juntos allá conversando largamente y conociendo y aprendiendo de lo que están haciendo, del esfuerzo que está haciendo la sociedad civil. Y Tulio, quiero comenzar por allí. Ese esfuerzo de la sociedad civil, por ejemplo, en el área de la libertad de expresión, la defensa de la libertad de expresión, la gente del IPI, la gente de espacio público, la gente de expresión libre, lo ves en el campo de las cárceles, el observatorio de prisiones, el observatorio de violencia, lo ves por todos lados. Hay una sociedad civil dinámica. ¿Cómo ves tú ese papel de la sociedad civil en este proceso, por un lado, de denuncia de esta dictadura? Bueno, los nombres pueden, pero en todo caso un modelo muy oscuro, muy opaco, dictatorial. ¿Cómo ves tú este esfuerzo de la sociedad civil? Tú como además miembro activísimo de la sociedad civil, en este caso, en este momento en Colombia. Bueno, primero que todo, Tomás, oye, me uno al duelo por la muerte de Ratia. También tenemos otra muerte este fin de semana, que es Marco Benítez, hermano de Luna Benítez, amiga, editora, periodista. Y me solidarizo, y si me oyen les mando un mensaje de afecto a Nelly Arenas, a Alexander Luzardo, a Luis Manuel Esculpi, y toda mi solidaridad, y en lo que pueda, porque todos tenemos dificultades, ayudar también, estoy siempre pendiente de eso. Sociedad civil. Yo creo que la mayor resistencia al régimen, como lo quieras llamar, dictatorial, militarista, neoautoritario que hay en Venezuela, lo ha hecho la gente desde la vida cotidiana y desde el tipo de organizaciones que llamamos sociedad civil. A los que tú mencionaste, hay que agregar, por ejemplo, quienes más han defendido a los presos políticos son organizaciones de la sociedad civil, tanto el Foro Penal como la Alianza por la Libertad. Quienes han denunciado de manera más sistemática y estudiado rigurosamente la corrupción es la gente de Transparencia Venezuela. Quienes han cuidado por el bienestar de los presos, por sus derechos humanos, es una organización de la sociedad civil que dirige Prado. Entonces, podemos decir que la gran resistencia, sin subestimar para nada el papel de los partidos políticos, pero la resistencia que internacionalmente nos ha ayudado a visibilizar ese espanto, ese horror, ese apocalipsis que es el modelo chavista, lo que llaman el socialismo del siglo XXI, esa capacidad destructiva y violatoria de los derechos humanos, han sido las organizaciones de la sociedad civil, que además en estos 20 años se han profesionalizado al máximo. Porque ya sabes tú bien, Tomás, que el trabajo de la sociedad civil no es solamente voluntad, necesita conocimiento, necesita saberes, necesita aprender a buscar recursos internacionales, necesita metodologías. Y todo eso lo hemos aprendido nosotros. Ya habían organizaciones, pero se han multiplicado porque la sociedad descubrió que tiene que resistir. Y resistir es desde crear una ONG para ayudar a conseguir medicamentos para la gente que tiene SIDA, hasta crear organizaciones que conserven la memoria de este horror que han hecho, hasta denunciar, como los 3 ejemplos que pusiste, en los temas de libertad de expresión. Así que yo creo... Fíjate, Tulio, perdona que te corte, pero eso que tú estás diciendo, desde el año 1998 comienza el gran éxodo en Venezuela. No ha cesado. Ni siquiera el coronavirus, el confinamiento y las restricciones fronterizas han impedido que esto continúe. Pero desde el año 2000, primero tímidamente, de manera aislada, las organizaciones, bueno, nosotros conocemos algunas, las organizaciones en Francia, por ejemplo, donde está Chipilo, ya comenzaba a hacer esfuerzos. Aquí en España hacían lo mismo, allí en Colombia hacían lo mismo. Los muchachos de Plan País en Estados Unidos desde el año 2011 reuniendo estudiantes, pensando. Entonces,
esa sociedad civil viene aprendiendo, y rescato esa afirmación que hace, porque una de las cosas que uno ha visto es el pequeño giro en el tema de la concepción de la asistencia a la diáspora de una manera asistencial, y se ha producido un cambio en el que hay otra mirada distinta. ¿Cómo han vivido ustedes ese proceso en Colombia, que además es el país que alberga el 26% más o menos de la diáspora venezolana? Bueno, aquí ha sido un gran aprendizaje también, Tomás. Yo formo parte de una organización que se llama Ávila Montserrat, es una asociación civil que comenzó, fíjate qué interesante, comenzamos haciendo trabajo asistencial, que hay unos venezolanos que están varados en el terminal y no tienen dónde dormir, y buscábamos cómo resolverles el problema. Hasta que dijimos, pero bueno, nosotros somos un filósofo, dos periodistas, un abogado, dos sociólogos. ¿Qué es lo que sabemos hacer bien? Y decidimos, en vez de estar resolviendo problemas que no estábamos capacitados para eso, tratar de incidir en el diseño de políticas públicas y en la opinión pública colombiana para que se hiciera un tratamiento como se ha hecho, correcto, humanitario, democrático de la migración. Pero a la vez yo estoy trabajando y tengo ahora una editorial y participo de un proyecto que se llama Frontera Viva, que es una plataforma noticiosa tachirense. Entonces, en una reunión se nos ocurrió una idea que después ha cobrado vuelo. El concepto es pasar de la migración asistida a la migración productiva. ¿Por qué? Porque nadie se integra si no es un ciudadano. Si tú mantienes a alguien solucionándole los problemas, dándole dinero, no lo vas a integrar a la sociedad. La única manera de integrarlo a la sociedad, en este caso la colombiana, es que tengas un empleo, que pagues impuestos, que pagues la salud pública, lo que te corresponde, que tu niño tenga un cupo, o tus hijos o tu familia tenga un cupo en la escuela, y de esa manera es pasar de la migración asistida a la migración productiva. Y es un concepto que ha calado, porque lo más importante hoy en día, lo mejor de la migración venezolana en Colombia, es su capacidad no solamente para encontrar empleo, que es difícil, sino para emprender negocios, para iniciativas de pequeñas empresas. No hablo de las grandes, Farmatodo o X o Polar, no. La capacidad de la gente para desde montar una venta de empanadas hasta, como está ocurriendo a esta hora en Pamplona, formación para producir quesos, porque Venezuela sabe de eso. Y ahora se lo transferimos a los colombianos, pero en alianza, juntos vamos a emprender negocios. Entonces, ese concepto de la migración asistida a la productiva es el que nos mueve a muchos de los venezolanos que estamos aquí en Colombia. Ese cambio de enfoque me parece importante, porque además se vincula al esfuerzo global de la relación entre diáspora y desarrollo. De hecho, la diáspora representa el 3.6% de la población global y el 10% del PIB global, y se dice pronto. Y los estudios que se han hecho en Colombia, Roraima, Chile y Perú indican claramente que la diáspora venezolana aporta mucho al PIB, da más de lo que recibe. Pero tú señalaste dos argumentos que da como para un programa, ambos. La relación, el tema de la ciudadanía, es decir, el de ser ciudadano, que se respeten sus derechos, pero al mismo tiempo hablaste de Colombia, del gobierno de Colombia. Mi sensación, y además lo digo públicamente, yo creo que el gobierno de Colombia y el pueblo colombiano le están dando, eso no significa que no haya problemas y que no haya habido obstáculos, pero le están dando un ejemplo al mundo de lo que es tratar a una diáspora, ¿no? Si cuando uno ve lo que está ocurriendo en la frontera de Ucrania y Polonia, cuando uno ve el debate de los 27 países de la Unión Europea que llegan a un acuerdo en el que todos están, ninguno se siente feliz, ninguno se siente bien retratado,
tú dices, oye, lo que está haciendo Colombia, país que tiene un nivel de desarrollo relativo inferior al de Alemania, es como para quitarse el sombrero. No sé cómo ves esos dos argumentos y si el papel de Colombia ayuda al primer componente de desarrollo de ciudadanía. Mira, Tomás, totalmente. Yo viviré lo que nos reste eternamente agradecido con Colombia. No solamente porque a mí como persona me han tratado muy bien, he tenido empleo, he tenido posibilidad de ser activo en los medios de comunicación, he escrito en la prensa local, he dado clases en una universidad. No, no, por lo como han tratado a los venezolanos y sobre todo a los de menores recursos. O sea, lo que ha hecho Colombia, tú lo dijiste muy claro, es y será recordado como un modelo ejemplar en el tratamiento de una migración descomunal. O sea, somos 2 millones de personas que estamos aquí. Eso es sumado toda la población de Barranquilla, toda la población de Cartagena y la de Santa Marta. O sea, imagínate el nivel. Yo acabo de estar en Bucaramanga, tú estabas aquí en Colombia cuando eso, en una reunión y el gerente de fronteras, Víctor Bautista, del norte de Santander, nos mostró las cifras. ¿Sabes cuántos estudiantes hay en el sistema educativo en norte de Santander, estudiantes venezolanos? 57,000. O sea, 57,000. Y el gobierno colombiano ha hecho una política pública, hay que reconocer lo que es una política de Estado, porque la inició Santos y la continuó Duque. De hecho, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, de Santos, continuó durante el gobierno de Duque. Y esa política pública hay que valorarla muchísimo porque ha estado acompañada de la academia, de las universidades, de los organismos internacionales y ha sido una política pública pensado a largo plazo. Imagínense ustedes solamente el Estatuto de Protección Temporal que nos da a todos los venezolanos que estamos acá 10 años de legalidad. El PEP, Permiso Especial Permanente, que fue creado cuando el gobierno de Santos, ¿qué te permite? Primero, lo sacas por internet. Segundo, te permite abrir una cuenta bancaria. Te permite trabajar legalmente. Te permite cotizar en la GPS, que es el Sistema de Salud Pública Mixto Público-Privado. Y te permite viajar libremente dentro del país sin necesidad de mostrar ningún otro documento. Entonces, el reconocimiento, por ejemplo, de la ciudadanía a 36,000 niños por un decreto de Duque. En Colombia no hay, constitucionalmente, la Constitución no te da la nacionalidad por nacer aquí si no eres hijo de colombiano. Había 35,000 niños en situación de apatridia, se diría. Y el presidente Duque y su equipo le dieron la nacionalidad, lo que les permite a esos niños entrar al sistema escolar colombiano. Entonces, pero más conmovedor aún es la sociedad civil. O mejor dicho, igual, porque yo he trabajado con la Fundación García Márquez dando talleres de formación a comunicadores y cada vez que me reúno con un grupo es que me emociono, me conmuevo por las fundaciones que hacen los colombianos, sobre todo la gente joven. Fundaciones de los derechos humanos para defender a las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Pero hay una que me conmueve mucho en el Cesar, que es una fundación de puras jóvenes, gente de 20 años, dedicados a recuperar a los niños venezolanos que llegan en estado de desnutrición. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en recuperar un niño en estado de desnutrición? Mínimo 2 años. Porque no le puedes dar alimento de un día para otro porque tiene lesiones cerebrales. Y hay colombianos jóvenes dedicados exclusivamente a eso, a recuperar niños desnutridos. Pero además estás dando otra pista de trabajo, mezclando. Primero, el cambio de óptica en el manejo de lo que es la ayuda humanitaria. Incluso, ¿qué de humanitario tiene la ayuda humanitaria? Es algo que se está construyendo de manera, en las reuniones que tuvimos allá en Colombia,
muy interesantes, ¿no? Y con el tema de la desnutrición, uno se sorprende cómo los colombianos, las asociaciones colombianas, atienden a la diáspora venezolana. Pero yo creo que no es solamente el ejemplo que le está dando el mundo, el beneficio que le está aportando a los venezolanos, que a su vez le aportan un enorme beneficio a Colombia, sino que en términos políticos nos está dando una lección a quienes trabajamos con la diáspora. Digamos, ¿qué es lo que significa responder a los requerimientos de la... Estaba al día de ayer trabajando con una alumna que está haciendo tesis de doctorado, hablando del tema de los refugiados. Y la gente lo que anda buscando es regularización rápida e ingresos muy rápidos para poder financiar a quienes dejan atrás. Entonces, más que refugio, que significa lapsos, en el caso de Alemania, que es un país bastante serio en esto, significa meses de espera. La gente no está para estar esperando, porque van desnutridos, salen empobrecidos de una Venezuela que los ha dejado pobres a todos, y lo que necesitan es una regularización y una inserción rápida en el mercado que lo facilita muchísimo el tema, la política del gobierno colombiano. Y la otra cosa que llama la atención es que hay muchas organizaciones colombianas haciendo cosas por la diáspora venezolana, desde Colombia. No es solo venezolanos, sino es colombianos apoyando de lleno a la diáspora venezolana. Ese paquete es... ¿Qué podemos aprender de todo eso? Yo siento que yo he aprendido mucho, pero ¿qué más podemos aprender? ¿Cuáles serían las lecciones fundamentales que podemos aprender de esa política colombiana? La lección fundamental es el reconocimiento de la diversidad. A Colombia le ayuda, porque Colombia ha sido un país de grandes intolerancias. Esa larga lucha de la guerrilla, del narcotráfico, de los paramilitares y las propias desviaciones del ejército institucional han hecho esta sociedad una sociedad muy herida, una sociedad muy adolorida, una sociedad muy polarizada. Pero ayudarnos a nosotros, mira lo que voy a decir, les ayuda a ellos a ser más tolerantes consigo mismos. Es decir, a aprender, porque no es fácil, Tomás, aun cuando somos hermanos, aun cuando tenemos una cultura tan parecida, aun cuando compartimos 2019 kilómetros de frontera, no es fácil recibir a 2 millones de personas. Y obviamente hay fenómenos de xenofobia, más que de xenofobia, de aporofobia. Porque si tú llegas a Colombia, como en todos los países, con dinero, con carrera profesional, eres respetadísimo. Pero a los pobres, generalmente, como existe la aporofobia, se les discrimina, incluyendo a los de aquí. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje es, uno, las sociedades se han ido cada vez especializando más en la defensa de los derechos humanos. Y defender los derechos humanos de unos inmigrantes que realmente lo que somos es desterrados, expulsados, refugiados, se ha convertido en misión de vida de muchos colombianos. Por ejemplo, tú tuviste la oportunidad de conocer a Fernanda Bedoya, una joven colombiana que dirige una asociación civil que se llama El Derecho a No Obedecer y que ha creado 2 instrumentos, el barómetro de xenofobia y el kit antixenofobia, hecho por colombianos para luchar contra los brotes xenofóbicos que comparados con Chile o con Perú son mínimos aquí en Colombia. Y la segunda lección, esta es colateral, es que lo que no logró la diplomacia, no logró la política, no logró el mercado, lo está logrando la migración, que es el sueño de integrar cultural, política y económicamente a Venezuela con Colombia. Yo creo que la gran ganancia que va a quedar aquí, fíjate lo que estoy diciendo, la reconstrucción de Venezuela en la que estamos comprometidos, tú, yo, miles, la reconstrucción de Venezuela pasa por la participación de Colombia y pasa por la participación económica, intelectual y política de Colombia. Incluso vamos a hacer un viaje de vuelta. Los ingenieros venezolanos que han hecho de Ecopetrol una de las petroleras más eficientes del mundo
Cuando venga la reconstrucción, Ecopetrol va a tener que asesorar a Venezuela y va a tener que invertir en Venezuela y va a ser una gran oportunidad económica para Colombia la reconstrucción de Venezuela, va a ser la recuperación de un mercado de 30 millones de personas, va a ser la unidad cultural que antes no se había logrado, pero que ahora que hemos vivido con ellos, sabemos que la podemos lograr. Ok, Tulio, no, totalmente de acuerdo, pero además abre otra pista de, cuando hablas de la sociedad civil haciendo cosas, estás hablando de la nueva diplomacia pública, es decir, de los verdaderos embajadores, los 7 millones de embajadores que han creado 1000 organizaciones, 1000 y pico de organizaciones diaspóricas, haciendo cosas en todos los frentes, ¿no? Van desde la ayuda humanitaria, temas de salud. Por cierto, paro aquí porque Tarazona sigue preso, Fundaredes, por denunciar, por mantener. Es decir, no solamente la sociedad civil construye, sino que arriesga su vida, la pone en juego a favor de la democracia en Venezuela. Pero esas organizaciones diaspóricas, retomo el hilo, esas organizaciones diaspóricas están en todos los frentes, están en el frente educativo, en el frente de la investigación, en el frente de la cultura, el teatro, el cine, el emprendimiento, y ese potencial hay que explotarlo, y por eso el trabajo que se viene efectuando para crear una red global donde los propietarios de esa red son las organizaciones diaspóricas, nadie las puede suplantar porque son organizaciones que se han creado con las uñas, que se han construido con proyectos, ellas son procesos de aprendizaje, es decir, de valor añadido, de conocimiento, que no puede ser pasado por alto, que no puede ser suplantado con facilidad, y que debería ser aprovechado. ¿Cómo ves tú el nivel de aprovechamiento de ese capital por parte de nosotros mismos y por parte de la estrategia política para salvar la democracia, para rescatar y recuperar la democracia y las libertades en Venezuela? Bueno, yo creo que va a ser fundamental. O sea, al contrario de algunos que tienen cierta, ¿cómo te diría yo?, desconfianza con los que nos hemos ido, que creen, bueno, en el caso mío no tenía opción, pero los que se han ido por voluntad propia, y que los ven a veces hasta como fuga de cerebro, fuga de capitales, fuga. No, yo creo que los que estamos afuera vamos a ser muy importantes en la reconstrucción de Venezuela. Y entre otras cosas, porque hemos aprendido a organizarnos y hemos entendido que somos una patria sin territorio. O sea, cuando tú dices 7 millones de personas, tú sabes lo que es 7 millones. La suma de la población de Madrid, más la población de Barcelona, más la población de Roma. Imagínense ustedes esas 3 ciudades vacías y que todos sus pobladores se fueron. Bueno, ese es el tamaño de la migración venezolana. Y esa migración cada vez va cobrando más fuerza y más conciencia y más identidad. Aquí, por ejemplo, hay un barrio que se llama Cedritos, una urbanización clase media. La llaman Cedrezuela, en algunos casos despectivamente, por la cantidad de venezolanos que viven allí. Bueno, en diciembre hubo un festival de gastronomía, de música, de gaitas, y era una cosa extraordinaria ver miles de venezolanos, que además me llamó la atención algo muy interesante. Todo un día de fiesta y no se consumía licor. Eso ya es raro para Venezuela. Entonces, aquella alegría, bueno, y cada vez más nos vamos reconociendo en el trabajo. Ese proyecto que ustedes dirigen de venezolanos en el mundo, de ir reconociéndonos, apoyándonos, identificándonos, transfiriéndonos tecnologías, conocimientos, metodologías, nos va a hacer una migración muy poderosa, pero además una fuerza política. Porque si de esos 7 millones, más o menos 5 pueden votar o deberían poder votar en los procesos políticos internos, como la migración italiana o como la española, tener representación en la Asamblea Nacional cuando la Asamblea vuelva a ser democrática,
tener derecho al voto en los revocatorios y en las elecciones, pues somos también una fuerza política, pero además una fuerza política que tiene la obligación de alertar en los países donde está para que la tragedia que nos ocurrió a nosotros no les vuelva a ocurrir a otros. Nosotros venimos del futuro. Nosotros somos una sociedad posapocalíptica porque ya lo peor pasó y nosotros tenemos que ayudar a las democracias del mundo a preservarse, a conservarse, a renovarse. Entonces, es un potencial político extraordinario. Con el tema de las dimensiones, la diáspora hoy representa, equivale a lo que era Venezuela en 1960. Es decir, era la población de Venezuela ese año. Y en ese año teníamos industrias, empresas, ministerios de todo tipo, teníamos sociedad civil, gobernaciones, alcaldías, ayuntamientos y concejales. Es decir, que había todo un trabajo. Y eso nos remite a la necesidad de desarrollar institucionalidad. Así como Venezuela tuvo institucionalidad y la creó en 1936, y antes había creado distintas iniciativas legislativas para promover la inmigración cuando la necesitó. En este momento la situación ha cambiado, hemos dado un giro. Hoy somos un país de migrantes, porcentaje elevado de ellos posiblemente no retornen después de haberlas pasado difícil. Bueno, pero eso en todo caso es una decisión absolutamente personal. En todo caso, Venezuela hoy tiene una nueva geografía, unos nuevos límites, unas nuevas relaciones. Como me decía un amigo que fue a visitar a su familia, ya no pasa por Venezuela la visita a su familia. Su familia está el yerno en no sé dónde, la nieta en no sé dónde, los hijos en no sé dónde. Y eso, bueno, va generando nuevas dinámicas que hay que incorporarlas. Tú señalaste varias cosas en relación al tema político. Totalmente de acuerdo, la suscribo. Hay quizá la necesidad de pasar a la otra fase, que es la de los derechos sociales y políticos, los derechos a elegir, pero también a ser elegido. En el caso italiano, colombiano, ecuatoriano, francés, dominicano e incluso el mexicano, se reconoce bien se reconoce el derecho a contar con un determinado número de sillas en los parlamentos nacionales e incluso en los parlamentos regionales. Entonces, yo creo que allí hay toda una labor política también, y esa es otra de los segmentos de la diáspora, la emprendedora, la política, la cultural, la de asistencia social, etcétera, etcétera, que conforma ese gran paquete de asociaciones que trabajan por Venezuela, denunciando lo que ocurre, defendiendo defendiendo la democracia y peleando por la recuperación de la libertad. Tulio, nos quedan unos pocos minuticos para ir cerrando. ¿Qué mensaje te gustaría dejar de toda esa experiencia que tú has tenido, del trabajo que se han venido realizando en todos los frentes? ¿Qué cosas podrías decirle a la diáspora a partir de la experiencia propia? Voy a retomar una frase que tú dijiste y que la dejaste sin, porque mezclaste muchas ideas, como siempre. Pero hay una idea. Los estudios de las migraciones, la experiencia del siglo XX y de lo que va del XXI, una vez que la migración masiva ocurre y mejoran las condiciones en el país de origen, solo retorna entre el 20 y el 25%. Así que preparémonos, o sea, perdona la digresión. Si yo llego a Colombia hace 10 años y tengo 25 y me acabo de casar y tengo 2 niños y los niños empiezan a estudiar en Colombia y yo consigo trabajo y me estabilizo y empiezo a entender esta sociedad y me gusta, va a ser bien difícil. Tal vez regresemos los mayores o los muy jóvenes, pero los que han hecho su vida profesional aquí o su vida laboral o su pequeña empresita es muy difícil que todos regresen. Entonces hay que prepararse para incorporar en el imaginario de nación a los que se van a quedar afuera, que son millones y que es otra parte de la sociedad. Y que la mejor manera de aprovechar a ese recurso es identificarlo como tal, como recurso, como ganancia, como alianza y en muchos casos como saberes. Aquí en Colombia ahorita el número de profesores universitarios
que están dirigiendo decanatos, maestrías, es bastante grande. El número de músicos que están integrando las orquestas es bastante grande. El número de médicos que van a zonas donde los colombianos no quieren ir con toda razón porque son hostiles, son distantes, es muy grande. Entonces, organizarnos, no desvincularnos del país, ayudar a no perder la ilusión y la resistencia, porque a veces los que están adentro tienen tantas necesidades que resolver que pierden la esperanza. Convertirnos en, no solamente enviando remesas, que ya es importante, sino enviando ideas, conceptos, entusiasmos y convertirnos en el gran apoyo desde afuera de los venezolanos que están adentro, en cualquier terreno. Por ejemplo, los universitarios ayudar a nuestras universidades autónomas que han sido acorralados. Los que hacemos periodismo, ayudar a los que están adentro a hacer periodismo. Y siempre predicar en el extranjero lo que nos ocurrió. Porque mucha gente no se la cree. Y sobre todo cierta izquierda académica alcahueta que no quiere ver lo que estamos pasando. Bueno, gracias Tulio, el tiempo es implacable. Lo que hemos dicho, la diáspora es un activo, es una reserva internacional con la que cuenta el país para su proceso de recuperación de la democracia y las libertades. Y bueno, este es un tremendo ejemplo al lado, en nuestra frontera con Colombia. Así que vamos a seguir en la estrategia global de la diáspora venezolana, insistiendo en la necesidad de la red global. Un abrazo Tulio y un abrazo a toda nuestra audiencia global por seguirnos como todos los lunes a esta hora en su espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.